Las voces de este episodio tratan temáticas exclusivas para adultos. Algunos contenidos pueden resultar delicados para público sensible. Recomendamos discreción. En una tranquila aldea vivía un sabio conocido por su profunda serenidad. Un día un joven agobiado por preocupaciones se acercó al sabio y le preguntó: «Maestro, mi mente es un torbellino de pensamientos. ¿Cómo puedo encontrar la paz?». El sabio, con una sonrisa, respondió: «Imagina que sostienes una taza de té caliente. Si la agitas constantemente, el líquido se derramará y no podrás disfrutarlo. Pero si la sostienes con calma y atención, podrás saborear cada sorbo». Esta analogía nos invita a reflexionar sobre la importancia de la atención plena en nuestra vida diaria. El mindfulness, o atención plena, es una práctica milenaria que nos enseña a estar presentes en el momento, observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. En un mundo lleno de distracciones, el mindfulness se convierte en una herramienta esencial para encontrar equilibrio y claridad. Hoy, en Escucho Voces, tenemos el honor de conversar con Paula Ferrando, una destacada profesional que ha dedicado su vida a la enseñanza del mindfulness. Desde sus inicios en la meditación a los 19 años con el grupo de Gurdjieff, hasta su labor como fundadora de la ONG Neyun, Educación en Armonía, Paula ha recorrido un camino de autodescubrimiento y servicio. Su experiencia abarca desde la nutrición hasta la docencia en biología, siempre con el objetivo de compartir prácticas contemplativas que transformen vidas. Acompáñanos en este episodio mientras exploramos su viaje personal, profundizamos en los fundamentos del mindfulness y aprendemos técnicas prácticas para incorporar la atención plena en nuestra rutina diaria. Prepárate para una conversación enriquecedora que te inspirará a vivir con mayor presencia y conciencia. El mindfulness, el origen real de mindfulness, tiene origen en el budismo. El Dalai Lama, que es una persona muy amante de la ciencia, empezó a hacer reuniones con científicos de muy alto renombre, como es Richard Davidson, como es John Kabat-Zinn, como es Francisco Varela, científico chileno. Y el pedido del Dalai Lama era: secularicen esta práctica, pásenla por el escrutinio científico más profundo, o sea, realmente sean despiadados, realmente estudienla, y si es que demuestra ser beneficiosa, puedan entonces entregarla a toda la humanidad. Como pasa por este proceso de secularización, la herramienta del mindfulness, la práctica meditativa, queda como pura para cualquier persona de cualquier credo, cualquiera sea tu religión, para que puedas optar por este entrenamiento atencional. Bienvenidos a Escucho Voces, lo que nos pasa por la mente contado en voz alta. Hoy estamos con Paula Ferrando, que nos va a hablar sobre mindfulness, pero antes de comenzar, Paula, y darte la bienvenida, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores. El primer paso cuenta. Grupo Intus, un centro de atención psicológica presente en Chile y Argentina, con un equipo integral, psicólogos, psiquiatras y especialistas en todo tipo de necesidades. Además, contamos con una unidad infanto-juvenil y de adicciones. Te escuchamos primero. Ofrecemos una entrevista gratuita para entenderte y conectarte con el profesional que cumpla tus requerimientos y mejor se adapte a ti. Nos tomamos en serio tu bienestar. Búscanos en redes como @grupo_intus y www.grupointus.com. Bienvenida, Paula. Antes de empezar, me gustaría que nos cuentes quién sos. Bueno, soy nutricionista, soy profe de biología, de enseñanza media. Tengo un magíster de mindfulness y compasión. Soy instructora de un programa de mindfulness que se llama MBSR. Soy cofundadora de la ONG Neyun, Educación en Armonía, y actualmente trabajo en consulta privada haciendo procesos de mindfulness. Bueno, muchas gracias por presentarte, Paula. Contanos un poco sobre tus inicios en la meditación con el grupo de Gurdjieff. ¿Qué es lo que te llevó a unirte a ellos y cómo impactó esta experiencia en tu vida personal? Súper. Bueno,
Partiendo con que Gurdjieff es un autor armenio que crea una vía para la posible evolución del ser humano, que muchas personas lo conocen como el cuarto camino, en que muy eclécticamente él mezcla distintos elementos de distintas tradiciones, como la tradición sufi, el budismo, el cristianismo esotérico, y crea un método para que sin que uno tenga como que hacerse monje, irse a la montaña, pueda tener una evolución de su ser. Entonces yo cuando era muy chica tenía preguntas muy existenciales, siempre fui una persona muy intensa emocionalmente, entonces siempre me sentí muy llevada a preguntas filosóficas y a buscar. Y cuando tenía 19 años llegó a mis manos el libro Fragmentos de una enseñanza desconocida de Uspensky, que habla sobre el trabajo de Gurdjieff. Y me quedé completamente anonadada, lo encontré increíble. Y a los 21 años me metí al grupo de Gurdjieff por 1000 años. Y para mí tuvo un impacto muy, muy, muy profundo porque, por ejemplo, en uno de los retiros de meditación de los grupos de Gurdjieff sentí que por primera vez aprendí a relacionarme conmigo de una manera diferente. Entonces, todo esto que te contaba como de mucha intensidad emocional, por primera vez sentía que aprendía cómo navego esa intensidad, cómo enfrento estas preguntas que como que me habían cazado por tanto tiempo. Así que tuvo un impacto muy, muy profundo. Y comenzaste tu carrera como nutricionista, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue la transición hacia la docencia en Chile y a enfocarte especialmente en en la meditación? Sí. Bueno, yo estudié nutrición, en los últimos años me empecé a especializar como nutricionista integrativa y en ese mismo tiempo yo empecé a ir a estos retiros de meditación que tuvieron un impacto tan pero tan profundo. De hecho, si es que puedo profundizar, en uno de los retiros a los que fui, sentí, tal vez que esto va a sonar demasiado rimbombante, pero sentí que esta es la verdadera educación, como que a- el colegio o distintas entidades generalmente nos dan información, datos, y uno como que tiene que aprender, pero yo siento que la verdadera educación es transformadora. Y yo sentía que en ese retiro de meditación algo en mí se había transformado. No era que yo había recibido información y datos, sino que estaba entrenando un conocimiento que me hacía sentir y experienciar la vida de una manera distinta. Y en ese mismo retiro, un profe de meditación dice como, esto es lo primero que nos deberían enseñar en el colegio. Y yo, muy literal, dije, bueno, entre que esto estaba tocándome muy intensamente y quería como, ¿cómo hago que mi vida entera se trate de esto? Y este comentario del profe, sentí tal vez que una súper buena vida para que mi vida se trate de la meditación sea enseñársela a otros. Y como a la vez me estaba sintiendo como que generaba una mejora en mi experiencia tan profunda, tenía como esta pasión por mostrárselo a mucha gente y sentía que el colegio era como un espacio educativo muy perfecto para eso y por eso decidí entrar a una fundación que se llama Enseña Chile, donde estudié pedagogía y iniciar este proyecto de qué manera ahora hago que mi vida se trate de compartir la práctica meditativa con otros en espacios escolares. Paula, fuiste cofundadora de la ONG Neyun, Educación en Armonía, para apoyar a profesores y estudiantes, ¿no? De acá de Chile. ¿Qué te inspiró a crear esta organización y cuál ha sido el impacto en las comunidades educativas? Bueno, lo que me llevó a querer ser cofundadora de esa ONG fue lo que te contaba antes, que esta como profunda inspiración después de haber sido tocada por retiros de meditación, de cómo compartir esta enseñanza con otros y otras. Y el impacto que ha tenido Neyún ha sido, a mi parecer, viene de cerca la recomendación, pero muy, muy bonito, porque yo he tenido la suerte de vivir en carne propia, frente a mis ojos, la transformación de profes, de cursos, de manera súper significativa. Como para ser muy de datos duros, justo cuando yo estaba en Neyún, estaba estudiando mi magíster y la tesis de mi magíster fue un proyecto de investigación cualitativo y cuantitativo, era un proyecto mixto
en que evaluamos el pre y el post de la intervención de Neyún en un colegio en Cerro Navia, en un curso que era un segundo básico. Y evaluamos tanto los datos académicos como para poder demostrar a los profes que les interesa si es que tiene un efecto en esa variable específica, tanto como los datos prosociales. Y a nuestra preciosa sorpresa, lo que arrojó los resultados de esta investigación que hicimos era que efectivamente el curso intervenido versus el otro curso que lo hicimos Super Matea, entonces también tuvo una intervención, fue aleatorio, doble ciego, lo hicimos como con la mejor metodología, y efectivamente el curso que tuvo la intervención de Mindfulness mostró una mejora en las notas de matemática y lenguaje y en ciertos aspectos de prosocialidad. Y para mí lo más significativo fue la parte quali, que fue una entrevista que se le hizo a la profe jefe de ese curso, que justo antes hicimos una intervención, una entrevista anterior y posterior, y la profe nos contó que estaba a punto de tirar la toalla porque era un colegio muy, muy, muy vulnerable, que tenía muchos desafíos. Esta era una profe seca, mega matea, pero que estaba muy, muy agotada y estaba incluso a punto de preguntarse si se dedicaba a otra cosa. Hay una deserción de profes súper importante porque es un trabajo muy desgastador. Y después de la intervención, la profe dice como, me cambiaron al curso, ahora me gusta venir a hacer clases, preparo clases que se pueden hacer, están teniendo herramientas para resolver conflictos que antes no tenían, entonces ya no me queda la crema y escalan cada vez. Y hoy esa profe trabaja capacitando profesores en educación emocional. Ah, qué bien. Entonces, para mí es como el eslogan de lo máximo logrado de Neyún, y es para mí un súper orgullo. Qué bueno, claro, me imagino. Venimos hablando de mindfulness, pero ¿qué es el mindfulness? ¿Nos podrías explicar? Buena pregunta, sí. Existen muchas formas de definirla, pero tal vez la más sencillita es la del autor Jon Kabat-Zinn, porque este es un científico que fue el primero que creó un programa que se protocolarizó para ser medido, replicada esa medición, sistematizado, etc. Y la definición de Jon Kabat-Zinn es que el mindfulness es el estado de conciencia que aparece cuando prestamos atención de manera intencionada al momento presente sin juzgar. Entonces, en realidad es algo súper simple, podríamos decir que es un entrenamiento atencional, pero literalmente tiene un efecto súper profundo a nivel cerebral que está muy medido, y sobre todo un efecto súper profundo a nivel subjetivo en cómo experimentamos la vida al tener una atención más entrenada. Muy clara la definición. Y durante tu trabajo, llevando el mindfulness a colegios con vulnerabilidad social, vos ahí decidiste formarte como instructora de MBSR. Explícanos de qué se trata y qué fue lo que te llevó a profundizar en esa metodología, cómo es que ha influido esta metodología también en tu práctica como profesional. El MBSR es el primer programa de mindfulness que se protocolariza en el Hospital de Massachusetts en 1979 por el científico Jon Kabat-Zinn. Y como es el primer programa que se protocolarizó, es hoy el que ha pasado por el escrutinio científico más profundo, porque se ha evaluado muchas veces, replicado muchas veces. La mayoría de los programas que existen hoy de mindfulness se basan en el MBSR. Es como el programa madre del mindfulness. Entonces, cuando ya estaba trabajando en colegios vulnerables, mi misión más profunda era de qué manera me preparo lo mejor posible para que la calidad de lo que estoy entregando a mis niños, a los profes, sea la mejor posible. Y entonces, el MBCR, que partió en el Hospital de Massachusetts, que estuvo en la Universidad de Massachusetts, migró a la Universidad de Brown, que es como de la Ivy League de las universidades gringas, y por primera vez la Florence Malio-Meyer, que trabajó con el mismo Kabat-Zinn, vino a Latinoamérica, a Argentina, a la Sociedad Argentina de Mindfulness, a formar instructores. Entonces dije, no me pierdo esta oportunidad. Viajé a Argentina para formarme con las mismas personas que trabajaron con Jon Kabat-Zinn, y eso es también lo mismo que me llevó a hacer el magíster, como de qué manera profesionalizo lo mejor que pueda para que lo que esté entregando a las personas que yo intervenga en espacios educativos y hoy en la consulta estén como con lo más probado por la neurociencia, sobre todo porque igual el mindfulness, tal vez que ya no, porque está muy demostrado,
pero para algunos también despierta un poquito de escepticismo. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué meditar? ¿Qué es esto? Entonces, si es que hay un respaldo científico y una protocolarización seria atrás, encuentro que es mucho más abridor de puertas para las personas que pueden estar más temerosas a conocer la herramienta. Y como es tan beneficiosa, creo que ayuda mucho que esas barreras bajen y que uno pueda atreverse a explorarlo. Claro. Paula, en el año 2023 viajaste a la India, ¿verdad? Yes. Fue un poco en medio de una crisis personal y fue ahí donde descubriste la práctica del Bhakti. ¿Es Ujú. así? Sí. ¿Nos querés contar un poquito sobre esta experiencia? ¿Qué aprendizaje obtuviste de la vivencia? Claro. Bueno, el mindfulness para mí es una de las maneras en que yo sentí que más fácil era poder enseñarle a otros las prácticas de meditación. Pero a escondidas, en mi punto privado, yo en realidad soy una buscadora súper ecléctica y he probado con el budismo, he probado con Gurdjieff, he probado con ideas sufis, he probado con distintos autores como Krishnamurti, como Eckhart Tolle, porque en verdad capaz que es la búsqueda que compartimos mucho, que por qué estamos acá, intentar conocer herramientas para una evolución de la conciencia. Y después de trabajar 8 años, si es que sumamos lo de Enseña Chile con lo de Neyún, en colegios vulnerables, a pesar de que fue una experiencia profundamente gratificante y muy hermosa, yo estaba muy em, estresada, cansada, estaba como que sentía que ya había entregado todo de mí y necesitaba un momento como de reset. Y entonces decidí tomarme un año sabático ese 2023 como para volver a conectar con esa Pau de ese retiro que se sintió profundamente inspirada para llegar a ser cofundadora de esta ONG y quería como volver a reactivar esta profunda inspiración. Entonces, en ese año sabático me metí a muchos retiros. Fui a un retiro de Thich Nhat Hanh, fui a retiros de Gurdjieff en Brasil, en Perú, y me metí a clases de Bhakti con un profe que es un gringo que hacía clases del Srimad Bhagavatam, que es uno de los textos más como centrales para los bhaktas, para el Bhakti. Y en ese texto, una de las clases decía como un buen bhakta vive en Vrindavan, que es una ciudad pequeñita en la India. Y yo, que estaba en este año de reconectar con la práctica, dije, bueno, voy a ir a vivir a Vrindavan, muy matea. Capaz que, capaz que, capaz que me toca explorar una vida más monástica. Como que en verdad me abría una posibilidad súper de profundizar ya hasta el extremo la práctica meditativa. Pero justo antes de irme tuve como un accidente familiar triste, falleció mi papá y fue un duelo heavy, entonces me fui en una condición muy frágil, con muchas expectativas, entonces cuando llegué me pasó que por un lado yo venía en una situación que tal vez al país que hubiera llegado no hubiera sido una buena experiencia para mí, pero me pasó que estando en la India y siendo más rigurosa con las prácticas de Bhakti, a pesar de que siento que son las prácticas muy bonitas y realmente profundas, no enganché específicamente como con el... No, espérate, ¿puedo decirlo? ¿Puedo empezar de nuevo esta respuesta? Sí. Ya. ¿Me sigue de nuevo la pregunta? Sí, obvio. ¿Qué aprendizaje obtuviste de la vivencia del Bhakti? Pero venía todo como súper bien, ¿eh? Ya, es que no quiero hablar mal del maestro que fue de corazón. Sí. Cuando detalle cuando la obra está hablando, si vais a firmar a una persona, firmar a la obra. Si hacer esto hablando, si vais a firmar a una persona, firmar a esa. ¿Ya? ¿Estamos? Vamos. Ok, entonces sí, efectivamente el 2023 me fui a la India porque mi búsqueda siempre ha sido un poquito más ecléctica, a pesar de que el mindfulness encuentro que es una manera muy bonita de cómo poder presentarle a otros las prácticas meditativas. Para mí el autoconocimiento y la posibilidad evolutiva del ser es muy profunda y siempre me ha gustado acercarme como desde todos los flancos posibles. Y en ese camino he explorado el budismo, el sufismo, Gurdjieff, Krishnamurti, Eckhart Tolle, como distintas vías. Y el 2023 empecé a tomar clases con un profesor de Bhakti
que él hacía clases del Srimad Bhagavatam, que es como el libro o uno de los libros centrales del Bhakti, y en una de las clases decía, un buen Bhakta vive en Brindavan. Entonces me lo tomé muy literal y yo estaba en un año sabático explorando em, cómo reactivar o cómo volver a esta inspiración de volver a una búsqueda profunda de este autoconocimiento. Entonces decidí tener este año para ir a muchos retiros distintos y terminé yéndome a la India. Pero justo antes de irme a la India, em, Te distrajo Subimos antes. perdón, Hay error nosotros de no haber coordinado, papá. Pero Te escribí esta mañana. no, es que. Oye, ya. Ya. no sé qué dije. O sea, como que... Yo siento que todo lo que venís diciendo lo decís muy bien. ¿Lo digo de nuevo? Todo muy claro, pero si lo querés decir de nuevo, Justo un mes antes de irte, por parte de ella. Ya. ajá, eso. Ya. Ok, entonces justo antes de irme, mi papá falleció, entonces me fui, ya estaba yo en un año sabático un poquito en una como crisis existencial espérate, no, ya, ver. Y justo antes de irme, mi papá falleció, entonces me fui a la India en un estado súper como frágil, de duelo, y a la vez, como ya había terminado acá mi trabajo en Neyún y había fallecido un familiar tan importante para mí, como que me fui a la India con unas expectativas que ningún pobre país podría haber logrado, porque era como, bueno, aquí me quedo y esto tiene que ser la respuesta de todo mi dolor. Claro. Entonces fue una y la India es muy intensa. O sea, este dicho como la India lo amas o la odias, porque efectivamente es muy ruidosa, es súper intensa, es un país muy pobre, por lo menos al lugar que yo fui. Entonces, para mí fue culturalmente muy desafiante, me sentía muy como el lugar en el que yo estaba además era bien peligroso, entonces como que me sentía súper poco segura. Y al lugar específico al que yo llegué, me pasó que, tal vez por el momento en que yo estaba, me costó mucho sentirme conectada con las prácticas, porque la práctica central del Bhakti es el Kirtan, que es una meditación con canto, y no sé si era por mi momento específico, pero como que no sentí que podía profundizar como había podido profundizar con otras prácticas meditativas. Entonces, lo valoro, para mí fue una gran experiencia, creo que cualquier persona que está buscando profundamente distintas herramientas para su autoconocimiento y como la evolución de su ser, está muy bien que hay un ensayo y error, hay prácticas que te sirven y prácticas que no, y toda esa es información súper válida. Pero lo que sí fue un súper aprendizaje para mí en la India y que un poco transformó a lo que me estoy dedicando ahora, es que yo sí sentí que la práctica meditativa tiene un potencial de profundizar muy enormemente y ser una herramienta de transformación profunda, valga la redundancia. Entonces, cuando volví de la India, me dieron ganas de hacer un enfoque mucho más personal, íntimo y dedicarme a los procesos de mindfulness más en el uno a uno, y eso me llevó a lo que me estoy dedicando ahora, que es la consulta en el proceso uno a uno o de grupos más chiquititos para acompañamiento de mindfulness, porque de alguna manera yo sentí que es como hay un espacio para hacerlo más masivo en la educación, que es muy importante que se haga, y que yo sentía que ahora el nuevo pasito al que yo me sentía más inspirada era poder avanzar de manera más profunda en espacios más íntimos. Entonces al final igual tuvo un final feliz esa experiencia. Claro, te dejó ahí un nuevo aprendizaje, un nuevo camino. Bien, venís hablando de distintos autores, de maestros. ¿Cuál es tu opinión respecto a la figura de los maestros espirituales? Em, yo creo que uno tiene que ser muy respetuosa de todas las tradiciones, porque como está se dicho, todos los caminos llegan a Roma, y algo muy bonito que tiene la filosofía de los Vedas y del hinduismo es que existen distintos tipos de personas con distintas constituciones interiores y exteriores. Entonces existen distintos caminos para cada uno de ellos. Y por ejemplo está el Yani Yoga, que es el camino del conocimiento.
Está el camino del karma yoga, que es el camino a través de la acción. Está el bhakti, que es el camino a través de lo emocional y lo devocional. Entonces, tal vez que hay algunas personas que sí necesitan la figura de un maestro que te guíe, que te ayude, y otras personas, como lo plantea Krishnamurti, como más anarquía y que tú seas tu propia figura de autoridad. Y específicamente el mindfulness se enfoca mucho desde ese punto de vista, como el instructor de mindfulness, y por lo menos es mi visión personal, es un instructor que te está invitando a una práctica, pero tú ves si tomas o dejas esa invitación. Entonces se trabaja mucho con un valor que presenta Kabat-Zinn, que es la confianza, pero no es la confianza ni en el proceso, ni en el profe, ni en el instructor, es la confianza en ti, en que tú sepas, es que esta práctica está siendo incómoda para mí, voy a parar, o esto no lo quiero tomar. Entonces, me parece que uno tiene que ser respetuoso con todas las tradiciones porque de última, todas tienen un contexto y son pensadas para distintos tipos de personas, pero en mi práctica personal considero que es más cercano o que ayuda más o de la manera que yo lo enfrento con que la autoridad esté en cada uno y no con poner la autoridad en otro. Ujú. Bien, nos diste hace un ratito atrás una muy buena definición de mindfulness, pero me gustaría que nos cuentes cuáles son sus raíces históricas, cuáles son sus raíces culturales. El mindfulness, el origen real de mindfulness, tiene origen en el budismo. El Dalai Lama, que es una persona muy amante de la ciencia, empezó a hacer reuniones con científicos de muy alto renombre, como es Richard Davidson, como es John Kabat-Zinn, como es Francisco Varela, científico chileno. Y el pedido del Dalai Lama era: secularicen esta práctica, pásenla por el escrutinio científico más profundo, o sea, realmente sean despiadados, realmente estudienla, y si es que demuestra ser beneficiosa, puedan entonces entregarla a toda la humanidad. Como pasa por este proceso de secularización, la herramienta del mindfulness, la práctica meditativa, queda como pura para cualquier persona de cualquier credo, cualquiera sea tu religión, para que puedas optar por este entrenamiento atencional. Pero si es que lo vemos desde la parte cultural budista, es uno del óctuple sendero que tiene 8 ítems para el desarrollo espiritual de cada ser humano, y el mindfulness es uno de estos 8 ítems para tu desarrollo personal. Y esto entonces pasa por estos científicos que lo empiezan a evaluar, crean este programa, el MBCR, para poder replicar y evaluar, y empiezan a observar que hay observables modificaciones a nivel cerebral, a nivel conductual. Por ejemplo, Richard Davidson parte en el hospital de Massachusetts y, como parte con esta práctica nueva que nadie conocía, literal fue tocando puertas a los distintos doctores del hospital para que le deriven los pacientes que no estaban teniendo buenas respuestas a los tratamientos convencionales. Entonces, parten los primeros pacientes que toman el MBCR, eran pacientes que estaban súper frustrados con el sistema médico, que no les estaba funcionando, con dolencias muchas veces de dolor crónico, o sea, casos súper difíciles. Y Kabat-Zinn los toma, estudia los resultados y ve que empiezan a haber resultados muy diversos, desde disminución del estrés, disminución de la ansiedad, disminución de cuadros del dolor. Y esto empezó como a abrir los ojos de los científicos de alrededor, como a ver qué es lo que está pasando, y se observa que hay un impacto tanto fisiológico, como por ejemplo disminuye el cortisol, disminuyen los cuadros proinflamatorios, hay cambios estructurales a nivel cerebral, lo repito, hay cambios estructurales a nivel cerebral que se observan con esta práctica. Entonces, si bien el origen está basado en el budismo, pasa por así decir, sedazo para que la intención sea que cualquier persona de cualquier credo pueda acceder a esta práctica. De hecho, en una entrevista muy bonita que le hacen al Dalai Lama, le preguntan como un poquito con cizaña, así como: ya, pero en verdad tu secreta intención al hacer esto era como que todo el mundo fuera budista. Entonces el entrevistador le pregunta como: ya, pero tú eres budista, como diciendo, ¿esa es tu verdadera intención? Y él dice: mi religión es la compasión, como un poco dando a entender que lo que más le importa es, si es que hay algo que va a beneficiar al ser humano, da lo mismo la religión que haya detrás de eso.
Claro. Bien, y con tu formación en neurociencia, ¿nos podrías decir cuál es el efecto que tiene en el cerebro el mindfulness? Sí, esto es mi tema favorito, así que tú me decís sí, me empiezo a alargar porque me encanta este No, tema. tranquila, tranquila. Ok. Queremos escucharte. Súper. Pasan muchas cosas a nivel cerebral con el mindfulness. Una de las cosas que se ha observado, que es de mis cosas más favoritas, es que se activa una zona del cerebro que se llama la corteza cingulada anterior. La corteza cingulada anterior es como la zona del cerebro que redirige la atención cuando yo me he distraído, ¿ok? Y la corteza cingulada anterior es la misma zona que se activa cuando yo estoy dirigiendo mi atención y cuando yo me siento bien. Entonces, mientras más activa está mi corteza cingulada anterior, mayor es mi bienestar subjetivo. Y una de las zonas que el mindfulness prende, activa con mayor intensidad es la corteza cingulada anterior. Entonces, al entrenar nuestra atención, literalmente, como es la misma zona que es la encargada del bienestar, aumenta nuestro bienestar subjetivo. Esa es una. Otra, disminuye la actividad de la amígdala. La amígdala es una zona del sistema límbico, que es uno de los sistemas cerebrales que se encarga del procesamiento cerebral dentro de otras funciones. Y la amígdala es como una alarmita que se prende cuando estoy ansiosa, cuando tengo miedo, cuando me siento mal, cuando me estreso, se activa la amígdala. Entonces, las personas que tienen amígdalas más activas o incluso amígdalas hipertróficas, o sea, amígdalas que han crecido en tamaño, son más reactivas, tienen mayores niveles de estrés y el mindfulness ha demostrado que tiene la capacidad de disminuir la activación de la amígdala. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene todo un efecto muy profundo a nivel fisiológico de regulación de nuestro sistema nervioso autónomo, en donde se empieza a activar más el sistema nervioso parasimpático y menos el simpático y empieza a empezar a haber un equilibrio en nuestro bienestar. Otro cambio cerebral que yo encuentro tal vez de lo más interesante es que se activa la corteza prefrontal. Cada vez que meditamos, se activa la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es el lugar donde están las funciones ejecutivas de los seres humanos. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son las funciones cognitivas más altas que podemos llegar a desarrollar. Y se sabe que personas que tienen elevadas funciones cognitivas son más exitosas desde laboralmente hasta maritalmente. O sea, nos ayuda esta inteligencia, tanto en lo cognitivo como lo relacional. Entonces, estos son 3 ejemplos muy concretos de cambios específicos que hacen mindfulness en el cerebro, que son uno de los motivos por los que yo me siento tan apasionada por esta herramienta para que todo el mundo pueda conocerla, desarrollarla, porque objetivamente, de manera que se puede medir, ocurren cambios en nuestro cerebro. Muy interesante cómo lo explicas. ¿Y cuáles son los estudios científicos que respaldan los beneficios del mindfulness en la salud mental y en la salud física? Súper buena pregunta. Uno de mis estudios favoritos es el de la Britta Holzell, que no es tan nuevo, pero es un metaanálisis que se hizo de manera súper profunda, en donde ella ve cuáles son los mecanismos de acción del mindfulness y observa que son 4. Primero, el mindfulness desarrolla la atención o conciencia corporal. Después, la regulación de la atención. Después, la regulación emocional. Y después, el cambio de perspectiva del yo. Esto para mí es de lo más central, el conocer cómo funciona, para conocer los impactos reales que va a tener en una persona que practica mindfulness. Por ejemplo, la conciencia corporal. Se observa que muchas enfermedades tienen origen en tensiones inconscientes que tenemos a partir del día a día tan estresado que tenemos, y con aumentar nuestra conciencia corporal somos capaces de soltar ciertas tensiones antes que se transformen en tensiones musculares, en dolor crónico o en otras dolencias, que eso es clave. Además, se observa que las personas que tienen mayor conciencia corporal tienden a leer mejor su entorno, ser más capaces de regularse y ser más capaces de empatizar, por ejemplo. Después, la regulación emocional, que tal vez no es necesario ni decir por qué es importante, porque es algo que todos necesitamos, que nunca dejaremos de aprender y que realmente nos ayuda a ser mejores seres humanos. Después, la regulación de la atención, perdón, que me la salté. Y aquí hay un estudio, lo mencioné un poquito en el punto anterior, pero hay un estudio que lo grafica tan perfecto que lo quiero nombrar muy cortito. Hay un estudio que hizo un autor que se llama Killingsworth, que lo hizo en 2010,
o el 2011, y él publicó algo que generó un súper remesón en el mundo de la ciencia. El título del estudio es Una mente que divaga es una mente infeliz. Este estudio se hizo súper simple y por eso tiene un N muy grande. A muchas personas se les mandaba al teléfono, un estudio que se hizo con el celular, 3 preguntas varias veces al día. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿Y qué tan feliz te sientes del 0 al 100? O sea, lo primero que descubre este estudio es que estamos distraídos, o sea, pensando algo totalmente distinto de aquello que estoy haciendo el 47% del tiempo. O sea, la mitad de nuestra vida distraída. Pero lo más profundamente significativo que dio este estudio es que cada vez que estábamos distraídos de aquello que estábamos haciendo, reportábamos sentirnos más infelices. Claro. Entonces, esa escala del 0 al 100, mientras más distraído estaba, más bajita era. Y mientras más presente estaba en aquello que yo estaba haciendo, mayor era mi nivel de felicidad. Y entonces se empieza a observar que el entrenamiento atencional y las personas que tienen una mayor atención tienen un mayor bienestar subjetivo. Entonces, la regulación atencional no solamente aumenta nuestro coeficiente intelectual, nos hace más eficientes, sino que tiene un impacto en la calidad de vida y nuestro bienestar directo. Y por último, el cambio de perspectiva del yo, que yo encuentro tal vez uno de los puntos más complejos y cruciales de la práctica de mindfulness. Y es así. Todos y todas muchas veces estamos identificados con las cosas que nos pasan. Por ejemplo, algo me da pena y es como que yo fuera esa pena o estoy tan identificado con los sucesos de mi vida que es como que esos sucesos fueran yo. Y el mindfulness lo que plantea es cambiar la perspectiva del yo al observador de esos sucesos. Y ese cambio en esa distancia entre esto es lo que me está pasando, pero aquí estoy yo observando, está nuestra libertad. Hay un dicho muy bonito que dice, aquello en mí que sabe que tengo pena, no tiene pena. O sea, la conciencia que observa permite que distintos estados emerjan y cambien, como es la vida, que es siempre cambiante, impermanente, pero yo puedo situarme en este observador. Y lo que observó la Britta Holzel en este metaanálisis es que cada vez que me sitúo más en el observador, en vez de en lo que me está pasando, que es siempre cambiante, que a veces me da bien, a veces me da mal, independiente de quién sea, aparece una identidad más ecuánime, menos reactiva y aumentan indicadores específicos como una mejor autoestima, un mejor trato de sí mismo, una mejor relación conmigo. Entonces, para mí ese es uno de mis estudios regalones porque encuentro que abarca, al ser un metaanálisis, de manera muy profunda cómo impacta el mindfulness directamente a nivel de cambios cerebrales estructurales y qué impacto tiene eso real en nuestro día a día. Y ahora, en lo concreto, ¿cómo puede el mindfulness mejorar la calidad de vida de las personas ahí, en el día a día? A mí me pasa que yo, voy a ser muy transparente, aunque tal vez suene un poco extrema. ¿Te ha pasado que algún día estés tan estresada, están pasando tantas cosas, que si yo te pregunto, ¿qué almorzaste antes de ayer? No sé. Claro, sí, sí, sí. No sé, mira, es que me pasó esto y me pasó esto, otro, y después estuve corriendo para allá. Entonces, a mí me pasa que esas vidas sin atención, en que pasan millones de cosas y uno está como reaccionando a lo que le pasa, es una vida muy por debajo a lo que podemos alcanzar como seres humanos. Y mi misión personal es de qué manera puedo tener una vida plena, viva, vibrante, en que yo sienta que vale la pena estar vivo. Y el mindfulness, como es un entrenamiento para estar presente en el ahora, que ya sabemos que eso activa los subsistemas de felicidad de nuestro cerebro, pero además activa nuestra capacidad de coherencia cerebral yo encuentro que se abre una dimensión de vida diferente en la que realmente nuestra capacidad de sentir y vivenciar se amplifica, se profundiza y da esta sensación de vibración. De hecho, tal vez que a muchas personas les ha pasado, si es que han ido alguna vez a un retiro de meditación, que es como que los colores se ven más brillantes, las cosas te fluyen mejor, ahí es como
la ciudad después de un día de lluvia, que se ve todo como en HD, como todo más prístino. Esto desde una respuesta súper extrema, porque es como yo me lo vivo, pero desde una respuesta súper concreta. ¿Te ha pasado alguna vez que le decís a alguien algo y después te arrepientes? Tal vez le dijiste porque estabas enojada, pero pucha, fue en ese momento, en realidad no siento eso. El mindfulness concretamente nos intenta ser menos reactivos. Entonces, que yo sea capaz, por ejemplo, de respirar antes de decir un comentario a un ser querido que después me voy a arrepentir o me va a salir caro. Sí. Entonces, a nivel súper concreto y directo, nos permite ser menos reactivos y estar más en una, no, voy a decirlo más poético, nos ayuda a recuperar la soberanía de nuestro espacio interior. Y esto puede tener un nivel súper profundo en que la vida realmente se torna muy viva, brillante y bella, o algo tan directo como no le dije un comentario pesado a una persona que quiero porque fui capaz de regularme y poner atención antes de decirlo. Excelente cómo lo explicás, muy claro. Bueno, y contanos, desde tu experiencia, ¿qué tipo de problemas o de desafíos personales crees que se pueden abordar de forma eficaz con mindfulness? Ya. Hay un estudio que yo encontré que fue súper bueno, de hecho salió en el Mercurio, que compararon el MBCR, un programa basado en mindfulness, con eh, el escitalopram, que es uno de los ansiolíticos más usados contra la ansiedad y un proceso psiquiátrico con escitalopram. Compararon los dos en una población de personas que tenían trastorno de ansiedad para ver cuáles resultados aparecían. Y se observa, después del proceso con el escitalopram y el psiquiatra versus el proceso de MBCR o de programa de meditación, que al final la disminución estadísticamente era igual, la disminución de la ansiedad en los dos grupos, pero en el grupo que había hecho mindfulness no se presentó ningún efecto secundario del fármaco porque no había fármaco. Entonces, a mí me pasa que yo considero que es una herramienta que, por ejemplo, solo nombrándote un estudio que es este, que fue súper significativo, ya ves un impacto muy real a una epidemia que hay hoy en día, porque hoy en día hay una crisis de salud mental muy profunda, hay niveles de ansiedad que no han dejado de aumentar. Entonces, este es un dato como muy específico de algo súper específico, pero muy em, impactante, a mi parecer, de cómo una práctica que uno puede hacer, que está en tus manos, que de alguna manera uno puede ser como dueño de ese espacio, puede tener los mismos resultados que puede ofrecer un programa farmacológico. Ese es un ejemplo. Tal vez otro ejemplo de concretamente a quién. Yo creo que el mindfulness es para cualquier persona que quiera tener una vida más profunda, más plena, o abrir un espacio de autoconocimiento, o buscar preguntas más profundas sobre la existencia, pero también puede ser para personas que están atravesando, y de hecho en lo que principal se enfoca a nivel clínico, personas que tienen trastornos del ánimo, como depresión, ansiedad y estrés. El mindfulness es una de las herramientas más validadas por la neurociencia que regula y tiene un afrontamiento positivo frente al estrés, disminuye cuadros depresivos, disminuye cuadros de ansiedad, tal como te mencionaba en ese estudio. Entonces, es tanto para una persona que quiera hacer un proceso personal de autoconocimiento y evolución, como para una persona que está atravesando síntomas más desafiantes y quiere algo que en verdad esté estudiado y que sea válido. Ahora, Paula, hay muchas ideas erróneas sobre lo que es y lo que no es el mindfulness. Total. ¿Cómo crees que se pueden aclarar esos malos entendidos que existen? Yo creo que hay, bueno, muchas ideas erróneas. Por ejemplo, una, la clásica, es como que el mindfulness es poner la mente en blanco y eso aleja a infinita gente porque es como, mira, yo estoy todo el día con una ardilla en la cabeza, o sea, no tengo ninguna posibilidad. Nunca puede ser ahí. Y en realidad el mindfulness no tiene nada que ver ni con el blanco, ni con un silencio trascendental absoluto. Tiene que ver con la capacidad de poner atención y acompañar lo que me está pasando momento a momento. Para mí, otro gran malentendido que me ha pasado mucho enseñando mindfulness es que la gente siente que, bueno, ahora hago mindfulness, tengo que estar siempre bien, como soy solo amigo de las emociones positivas o agradables, y en realidad creo que no hay nada más perjudicial que como un positivismo tóxico de que tengo que estar siempre bien, o porque el mindfulness lo que nos está invitando es a poner atención sin juzgar mis estados. Entonces,
no es una práctica que es, ay, qué exquisito, delicioso, estoy flotando, meditando. A veces una práctica de mindfulness puede ser súper desafiante, porque estar frente a mi pena, a mi duelo, a mi rabia y quedarme con atención y volver una y otra vez, no es necesariamente un acto placentero, pero lo que pasa a nivel cerebral, el cerebro es como una máquina de coherencia. O sea, solo con el hecho de que yo esté presente con lo que me está pasando, en vez de como barrerlo abajo de la alfombra, se empiezan a encender estos subsistemas de bienestar, como es la corteza cingulada anterior. Entonces, para mí, tal vez la mejor manera de aclararlos como información errónea que puede haber de mindfulness es dándole una probadita a la práctica, porque en la teoría se da para la confusión, pero en la práctica misma es donde en verdad uno puede explorar estos matices que, que la hacen menos lejana y que en realidad no tengo ni que poner la mente en blanco. Puedo ser una persona profundamente distraída y hacer mindfulness. De hecho, si soy profundamente distraída, más que nadie necesito un entrenamiento para mi atención y nadie es un caso perdido. Todos pueden aprender esta práctica. Porque de última, y que tal vez este es como mi malentendido favorito, por así decir, es que muchas personas también sienten como que el mindfulness es un estado que queda resguardado cuando yo estoy sentado en mi zafu o en mi retiro, pero después, ¡bah!, pues un desastre. Y en realidad el mindfulness nos está invitando a un modo de vida atento, distinto. Y cuando realmente el mindfulness impregna cómo camino de mi casa al metro, de qué manera hablo con mayor atención con la persona que estoy escuchando, aunque sea la persona que me está vendiendo el pan, es cuando en verdad empieza a sentirse un cambio profundo, genuino, que desde mi experiencia personal tiene la capacidad de cambiar vidas. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Y cuáles crees que son los obstáculos más comunes a los que se enfrenta una persona que está comenzando con mindfulness? Ya. El mindfulness tiene una paradoja muy desgraciada, que es que la instrucción es profundamente simple, pero la práctica es súper difícil, no es fácil. Y en la vida nos han enseñado que lo simple más o menos es sinónimo de lo fácil. Entonces, cuando me hay algo simple que me cuesta, mucha gente tira la toalla. Ah, la Mm, instrucción era pon atención en tu respiración y yo no puedo hacerlo. Ah, entonces la meditación no es para mí. Entonces saco la conclusión errónea en vez de, no, no, es simple, pero es muy difícil. Literalmente para nuestro cerebro hacer una práctica atencional equivale para el cuerpo a como que uno esté levantando millones de kilos de pesa. Entonces, si yo no he levantado una pesa en mi vida, no voy al gimnasio el día 1 a levantar 100 kilos. Voy a levantar 1 y después 2 y después 3 y realmente va a generarse una hipertrofia en mis músculos y voy a ser cada vez más fuerte y pasa lo mismo en el cerebro. De hecho, hay un dicho en neurociencia que dice, lo que se usa se fortalece, lo que no se usa se pierde. Entonces, cada vez que yo hago el entrenamiento, aunque hago una práctica breve, una práctica cortita, porque tal vez uno de los desafíos más grandes es el tiempo, el poquito tiempo que tenemos hoy en día, pero aunque yo empiece a hacer una práctica chiquitita, es como que levantara 1 kilo. Y eso va a ayudarme a poder después levantar 2 y 3 y 4, porque es un entrenamiento. Entonces, uno, saber que es una práctica que toma un esfuerzo. Y dos, que puedo partir con poco. En una charla a Richard Davidson le preguntan cómo, porque hay muchos tipos de prácticas de meditación de mindfulness. Están las generativas, las no generativas, las en movimiento, las en quietud, hay diversas. Entonces le preguntan a Richard Davidson como, ¿cuál es la mejor práctica? Como si usted tuviera que recomendar una para que ya todos la podamos hacer. Y Richard Davidson dice, efectivamente, así como que aquí va a soltar el oro, efectivamente hay una que es la que tiene la mayor evidencia, es más, dice él, es la única que realmente ha demostrado ser útil, que es la que tú puedas hacer. O sea, en el fondo, si es que es 1 minuto, es 1 minuto. Si es que son 3, son 3, porque cada pasito va a entrenar esa circuitería cerebral hacia un mayor bienestar. Paula, ¿podrías compartir con nosotros algunas técnicas que sean sencillas? Sé que la instrucción es sencilla y no la práctica, pero para que nuestros oyentes puedan empezar a incorporar en su rutina diaria. Sí.
Yo encuentro que una de las prácticas más simples y más directas es la meditación de atención en la respiración de 1 minuto. Ajá. Entonces, literal, pongo en el celular o en Sí. donde pueda un cronómetro de 1 minuto y me pido poner atención en mi respiración por 1 minuto, sintiendo el aire que entra, el aire que sale, sintiendo la temperatura del aire, sintiendo las partes del cuerpo que se mueven cuando inhalo y cuando exhalo. Y si es que en ese momento llega un pensamiento, digo pensamiento y lo dejo ir. Solo 1 minuto, después te pongo atención y vuelvo a mi respiración. Ese yo encuentro que es una muy práctica cortita para empezar. Ah, Pero hay personas que, sobre todo personas que tienen mayor dificultad con la ansiedad o la angustia, poner atención en la respiración a veces es generador o gatillante de emociones más desreguladoras. Entonces hay otra práctica que yo encuentro que es mi favorita para iniciar, que es la práctica del escáner corporal. Entonces yo me puedo, por ejemplo, antes de dormir, sobre todo ahora que hay tantos problemas de insomnio, antes de acostarme a dormir, dejo mi celular, apago la luz, me acuesto en mi cama y hago un escáner de atención a mi cuerpo, desde mis pies hasta mi cabeza. No me imagino nada, no traigo una luz, nada, simplemente siento los pies, siento los tobillos, siento las pantorrillas y voy subiendo parte por parte. Voy a darme cuenta que hay partes que no siento. Tal vez hay alguna parte que necesite mover un poquito para sentir que está ahí. Tal vez hay otras que sí siento con intensidad. Tal vez las manos. Las manos sí las siento. Y hacer un pequeño escáner que me tome 5 minutos. Probablemente termine en el ombligo y ya me quedo dormido. Porque efectivamente el escáner corporal es una de las prácticas que nos ayuda a la inducción del sueño. Y eso como prácticas concretas. Pero hay una autora que hizo una investigación súper impactante de mindfulness y epigenética, muy seca, y ella en una entrevista dice que ella no es una gran meditadora. Y dice, porque tiene una vida de científica muy ocupada, no tiene un momento, entonces ella dice, entonces yo te recomiendo las meditaciones del tiempo muerto. Por ejemplo, estás en el ascensor y estás esperando que llegue el ascensor. Esos 10 segundos, suspende todo lo que estés pensando, lo que querés resolver y lleva atención a tu cuerpo ahora. Son 10 segundos. O meto la comida a calentar en el microondas. Ese 1 minuto no hago nada más. Estoy simplemente aquí sintiendo mi cuerpo. O sea, son como hacks de cómo lo puedo meter como micro meditaciones en el día a día. Ahora, para no hacer humo, y yo creo que esto es muy importante, de hecho hay un gran debate, hace pocos años hubo un gran movimiento que se llama Mind the Hype, como ojo con el subidón, porque chuta, esta herramienta de mindfulness, tanta evidencia, parece la panacea y todo lo que huele demasiado bueno para ser verdad. No, no, no. Entonces, efectivamente, se empezó a hacer un escrutinio científico a ver cómo estuvieron estos estudios, qué es lo que sí funciona, qué es lo que no, cuáles son los cambios reales, y empezó como a hacerse algo mucho más minucioso. Y ahí se observa que las prácticas chiquititas, muy micro prácticas, son súper buenas para iniciar, pero no prometen todos los cambios fisiológicos a nivel cerebral que una práctica sostenida o que alguien que realmente lo incorpora a su vida de una manera más profunda. Entonces, para no vender humo y decir como, mira, basta que tú calentí el microondas y hice tu meditación y ¡pum! ¡Iluminación! Eso no es así. Mis esfuerzos están directamente proporcionales a los resultados que tenga, pero sí son puertas de entrada que pueden ayudar a personas que están más ocupadas, pero que sí quieren empezar a entrar en este mundo. Ahora, en estos tiempos muertos y estas micro meditaciones, ¿hay que detenerse o se puede realizar esta micro meditación en movimiento, haciendo las cosas de nuestro día a día? Excelente pregunta. Hay muchas prácticas de mindfulness hay todo un mundo de prácticas de meditación que son exclusivamente en movimiento. Incluso hay harta evidencia que observa que las prácticas de meditación en movimiento, no solo las de mindfulness, sino que como el tai chi, el qigong, son prácticas profundamente valiosas y tienen un impacto profundo en nuestro cerebro también. Entonces, y dentro de mindfulness hay varias prácticas en movimiento también, como la caminata consciente, como el mindful yoga. Entonces, hacer prácticas de meditación en movimiento es hiper, ultra bueno también.
Y tal vez que también es una súper buena puerta de entrada porque ya tengo que caminar de mi casa al metro, entonces tal vez puedo ocupar ese tramo, ese tiempo para llevar toda mi atención a mis pies y ir un pasito a la vez. No quiere decir que tengo que caminar lento, pero estoy con mi atención en eso. En el fondo, el trick o qué significa estoy haciendo mindfulness versus en realidad no estoy haciendo mindfulness, estoy haciendo el aseo nomás, es estás intencionadamente trayendo tu atención de vuelta a tus sensaciones corporales, a tu experiencia de este momento y no te estás yendo en parlanchines rumiativos de tu mente, o si te das cuenta vuelves, y si tú estás intencionadamente volviendo una y otra vez, estás haciendo una práctica de mindfulness. Qué interesante escucharte. La verdad que es muy lindo cómo te expresás, con mucha profundidad, con mucha claridad. Paula, ¿nos podrías recomendar libros o aplicaciones? ¿Por qué no algún tipo de curso para aquellos que estén interesados en iniciar o en profundizar sobre el mindfulness? Sí. Para mí uno de los mejores libros, tal vez porque es el padre, el primer programa que se protocolariza, es El Vivir con Plenitud las Crisis de Jon Kabat-Zinn, que el libro entero es como una especie de Biblia para los instructores del MBSR, pero el libro entero es una especie de definición de mindfulness de manera muy práctica y muy fácil de leer. Hay otro libro que yo encuentro que es súper interesante, sobre todo para quienes son más científicos, que se llama Los beneficios de la meditación, de Richard Davidson con Daniel Goleman, que ellos hacen como un barrido por todas las publicaciones principales de mindfulness y demuestran cuáles son válidas, cuáles no, cuáles son los beneficios verdaderos. Entonces es como una joyita para quienes son más minuciosos con la metodología científica. Eso desde el punto de vista de libros. Desde el punto de vista de programas o de aplicaciones, me dijiste primero, hay muchas que son muy hermosas, como Calm, como Insight Timer. Muchas de ellos tienen las voces de instructores formados de larga data. También hay otros como Headspace, que son muy bonitas y cercanas. Y a nivel de programas está el MBSR, que es uno de los programas más validados, entonces ahí uno se va a la segura. Está el MBCT, que es como un primo del MBSR. Y yo encuentro que también cabe mucho recomendar, y no podríamos hablar de mindfulness sin hablar de este término, programas de compasión. Lo último que ha llevado la investigación de mindfulness, y de hecho Jon Kabat-Zinn lo dice en una de las charlas, dice, no podemos hablar de mindfulness sin hablar de heartfulness. Entonces, las prácticas meditativas tienen que ir junto con una práctica bondadosa y de compasión. Entonces, todos los programas de autocompasión de la Christine Neff, por ejemplo, muy recomendados. Y esto tal vez para algunos que tal vez sean más, ay, pero ¿por qué compasión? ¿Por qué nos pusimos así como que miel y que... En realidad no es al azar. Se observa que cuando yo tengo un acercamiento de mindfulness de una manera compasiva y bondadosa, la práctica es más eficiente y genera un mejor resultado a nivel cerebral que si yo me siento a meditar queriéndoselo lo mejor o siendo súper crítico conmigo. Entonces literalmente tiene un trasfondo fisiológico, no es como porque queremos ponernos cursi o qué sé yo. Mm, mm. Paula, ¿vas a terapia? Actualmente no, pero he ido muchas veces. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia? He tenido de todo, he tenido terapeutas y experiencias terapéuticas muy bonitas, muy iluminadoras, y experiencias más desafiantes y no recomendables. Está bien, claro. Qué bueno que puedas decir que fueron variadas las experiencias, ¿no? No quedarte solo con una idea. Sí, Está bien. Y ahora actualmente no estás yendo. actualmente no. Ok, bien. ¿Cómo pueden nuestros oyentes contactarte? ¿Cómo pueden aprender más sobre tus sesiones basadas en MBSR? Pueden contactarme directamente al mail, que es paulaferrando50@gmail.com, o a través de un mensaje al Instagram paumedita. Bueno, Paula, te quiero agradecer. Ha sido, insisto, muy clara, muy profunda. Ha sido muy lindo escucharte. Muchas gracias por ser parte de Escucho Voces. Gracias a ti. Bueno, y agradecerle también a Grupo Intus. Hasta la próxima. Nos vemos.